Vale. Listo. ¿Otra pregunta? ¿O sigo yo? Bueno, ahorita que estamos hablando de todo, bueno, que estamos en este contexto, Dígame. supongamos que en el IPH se pone que hubo, no sé, un delito, pues sí, un delito, supongamos un homicidio Okay. en un hotel y se tiene un libro de registro, se pone el IPH y cuando pues se va y se presenta a las pruebas, ya no está, se da como perdido. Entonces ahí, ¿cuál de responsabilidad o de quién, sobre quién recae esa responsabilidad? Sobre la persona que recibió por última vez ese indicio, hablas de un libro, ¿no? Ajá, o sea, Okay. supongamos que hay un homicidio, ¿no? Ok. Una persona y Vamos, se es que, extravía cualquier dato de prueba, el que sea, ajá, un arma, lo que sea. Si se extravía, la persona sobre la que va a recaer la responsabilidad es la última que tuvo conocimiento o lo tuvo en su poder de acuerdo con la cadena de custodia. ¿Ok? Es decir, yo lo recojo en el lugar de intervención, pero se lo proporciono a el perito en criminalística, que lo va a analizar. El perito en criminalística me lo recibe y a él se le pierde. La responsabilidad es de ese perito porque estaba a su resguardo. Eso digamos, si es una prueba fundamentalísima, pues eso va a ser un autogol para la agencia del Ministerio Público y un supergolazo para la defensa. Bueno, una virtud para que lo pueda litigar mejor, si es que es una prueba reina, digamos. Por eso es lo que les decía, que existen técnicas de investigación, como son el aseguramiento de los indicios. ¿Por qué? Porque una vez de que pasan, por ejemplo, de mí al criminalista, el criminalista lo que tiene que hacer es analizar el indicio o dato de prueba, el objeto o el instrumento, emitir un dictamen y regresarlo al lugar de aseguramiento y donde tienen que quedarse todos los indicios de las causas penales, en teoría. No sé si estuviste en la clase pasada, les platiqué que pues los agentes del Ministerio Público en su oficina ahí tienen bolsísimas de marihuana y armas y cuánta cosa decomisadas, ¿no? No tienen un lugar específico como una bodega, digamos, para indicios. Pero en teoría es como lo uso, lo analizo, emito mi dictamen y lo regreso. Ya. Pero si lo pierden es responsabilidad de la última persona que lo tuvo en su poder. No sé si respondí tu pregunta. sí, ok, sí, entendido. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Cassandra, ¿alguna duda? Bueno, pues ahí en el IPH entiendo que igual la parte nos va a servir igual para el control de detención para ver la manera de la detención y la retención, ¿no? Efectivamente. Pero imaginemos el supuesto que pues en el IPH esté una versión y no sé, incluso hasta la víctima tenga otra versión de esa manera de detención y ya después el propio imputado, ¿no? Ahí, si todo tiene diferentes, ahora sí que pues hay diferentes versiones o detalles que pues nos pueden servir mucho para eso, ¿no? Aquí me imagino que tomamos la que mejor nos beneficie, ya si somos defensa o fiscalía, y ver cómo ir midiendo esa credibilidad, ¿no? Sí, aquí, mira, por el ejemplo que me estás diciendo es que alguien o varios mienten, ¿no? Ya sea la policía en la puesta a disposición, ya sea el Ministerio Público que es desleal, como siempre, en la hora de recibir a una persona en la puesta a disposición también, o ya sea la víctima o ya sea el imputado, porque también he visto casos donde el imputado dice, ay, me golpearon, me maltrataron en audiencia, pero a tu cliente, tu cliente te dice, pues no me hicieron nada, realmente sí todo estuvo bien, pero pues el defensor malamente intenta pues hacer valer supuesta tortura, ¿no? Para la declaración de ilegal de la detención, pero pues ya es casuístico. Sin embargo, lo que sí debes entender, por ejemplo, es que ahorita me citas cosas muy importantes. En un primer momento me estás citando el IPH, que es excelente porque ahí viene la hora de detención y la puesta a disposición ante la gente del Ministerio Público. Esas horas tienen que cuadrar, ¿ok? El tema, por ejemplo, ahorita es que el IPH siempre va firmado y ya va requisitado cuando llegan al Ministerio Público. Entonces, por lo general, no se varía.
Ok. Y si sí, lo tratan de hacer lo más verosímil. No es, por ejemplo, que digan, detuve una persona en San Pedro Garza García y la puse a disposición en Ciudad Victoria en cuestión de 15 minutos. Ujú. ¿Sabes? Pero, por ejemplo, igual me viene a la mente cuestiones de, supongamos, una flagrancia Ok. y en el supuesto del señalamiento, ¿no? En esa cuestión, igual en un IPH, pues el policía puede decir, no, pues sí, inmediatamente que la persona me dijo, pues inmediatamente lo detuve. Pero ¿qué tal si la otra persona pues dice, no, o sea, todavía pasó tiempo y no fue inmediatamente? Entonces ahí ya no te irías por si alguien miente, ahí te irías por el supuesto de flagrancia en la fracción segunda, que no existió una persecución material e ininterrumpida. Es decir, hubo interrupción en la persecución. Podrá no mentir la víctima en que efectivamente fue esta persona, pero podrán haber pasado 20 días sin que lo hayan perseguido material e ininterrumpidamente, y de buenas a primeras lo vuelve a encontrar en la calle porque es un ratero de la zona y le dice a la policía, él me asaltó, y lo detienen. Ahí ya no hay flagrancia. Porque se interrumpió y ya no existió la persecución material e ininterrumpida. Pero lo que yo entiendo, bueno, a lo que entendí que me comenta, eso son cuestiones, a lo mejor ya estamos hablando de días o de más horas, pero si son cuestiones de minutos, ¿se rompe esa flagrancia? No, Bueno, porque más bien, como les comenté en la clase pasada, la búsqueda sigue existiendo, se sigue realizando. Mientras la búsqueda, es decir, estén dando rondines los policías intentando interceptar a esta persona, que lo que pasa es, por ejemplo, en casos de robo, que es lo que sucede, suben a la víctima y a la patrulla y van viendo y te dicen, es él, la búsqueda sigue siendo inminente y sigue siendo real y sigue existiendo. No se interrumpe. Eso es lo sí, que pasa en la vida práctica. sí, ya me Aunque puse. minutos, sí hay flagrancia porque la búsqueda se sigue realizando. Gracias. Órale. Bueno, ¿ya cuántos estamos? Somos 20. No sé cuántos falten. ¿Cuántos faltan, Rodo? Hasta ahorita son los que han estado aquí solicitando entrada y estoy mandando otros mensajes para ver si se van a unir, porque algunos tenían problemas. Ok, Pero bueno. yo creo que ya le damos para adelante, de todos modos ya está grabando la sesión. Vale. ¿Alguien me recuerda dónde nos quedamos? A ver si me estaban poniendo atención. Sí, lo último que vimos fue con respecto al plazo constitucional, checando si solía convenir el establecer en las 72 horas o la duplicidad, que son 144, dependiendo de las circunstancias. Confírmeme si ya pueden ver la pantalla, por favor. Es correcto. Ok, bueno. Vamos a continuar. Creo que alguien escribió en el chat. Ok. Bueno, vamos a control de detención. Ya lo pasamos. Declarar solicitud de vinculación a proceso, apego al término constitucional. Ok. Recuerden que nosotros tenemos la oportunidad de recabar como defensores datos y medios de prueba. ¿Para qué? Para desahogarlos. ¿Cuándo? ¿Alguien me dice cuándo los desahogamos? ¿Lo puede repetir, por favor? Sí. Nosotros nos apegamos al término constitucional. Es decir, como defensores le aconsejamos al imputado decir, ¿sabes qué? Oye, escoge el término constitucional o más bien escoge la duplicidad. ¿Sale? ¿Para qué? Para recabar datos y medios de prueba. ¿En qué momento los desahogamos una vez que ya los recabamos? En la audiencia inicial. Sí, pero no. Es en la continuación. Pues es en la etapa intermedia. No, tampoco. La etapa intermedia ya nos pasamos. Es en la Pero, continuación, la etapa inicial. Digo, de la audiencia inicial, perdón. ¿Por qué? Porque se suspende cuando te apegas al término constitucional. ¿Sí? Pedro, te veo con cara de duda. Vamos otra vez. Estamos por flagrancia, ¿vale? Imputan. Es que Dime. con la continuación. Sí, se llama continuación de audiencia inicial. Es la misma, pero el término correcto es continuación de audiencia inicial. ¿Por qué? Porque se suspende una vez que te apegas al término constitucional. ¿Ok? Si pueden abrir su código nacional, podrán ver que ahí se dice, o en su continuación, ahí se dice. Cuando se está hablando de la audiencia inicial. Bueno, sigamos.
Entonces, una vez que se agotan las 72 o en su momento las 144 horas del término constitucional, se reanuda la audiencia inicial y ahí es pragmáticamente para que sepan cómo se desarrolla y no las agarren en curva alguna vez cuando sea la primera vez. Lo primero que hacen es, obviamente, verificar el juez de control o la jueza de control si están presentes las partes, la víctima, el imputado, el defensor, asesor jurídico en su momento y el Ministerio Público. ¿Ok? ¿Qué te pregunta? ¿Qué hace primeramente eso? Pues preguntar si están todos. Después le da la palabra al defensor. ¿Ok? El defensor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a decir, su señoría, toda vez que ha concluido el término ministerial, esta defensa ha recabado los siguientes datos y medios de prueba. En primer término tenemos a Juana Martínez López, que a través de la cual se desahogará la prueba testimonial. ¿Ok? Después, no sé, tenemos al perito en dactiloscopía, tenemos al perito en criminalística, tenemos al perito en balística, todos los medios de prueba que ustedes quieran desahogar. Ojo, ya es desahogar, los van a enunciar de jalón. 1. 2, van a acreditar, argumentar, bueno, van a acreditar de manera argumentativa la necesidad, la pertinencia y la relación de esos medios de prueba para su desahogo. Es decir, yo digo, voy a llevar tantas testimoniales, esta pericial y fotografías, videos que las tengo que desahogar a través de, pues, una persona, ¿no? Entonces, tengo que argumentarle al juez de control por qué estos medios de prueba son necesarios, son pertinentes y tienen estrecha relación con los hechos. ¿Qué es lo que siempre hace el Ministerio Público? Objeta todo. ¿Por qué? Porque sí. Para que el defensor se quede sin herramientas y el Ministerio Público pueda conseguir el auto de vinculación. Ojo, ¿para qué desahogamos nosotros medios de prueba en la continuación de la audiencia inicial? Para que así sustentemos la inexistencia de la probable participación de nuestro defendido o nuestro cliente en el hecho que le acaban de atribuir en la imputación. Es decir, Rodolfo estaba en el Zócalo de Ciudad Victoria. No sé si tengan Zócalo, pero si no, ya les inventé uno. Y se comete un hecho delictivo en el aeropuerto. No sé si Ciudad Victoria tiene un aeropuerto, pero si no, ya les inventé uno. Entonces, le atribuyen ese homicidio cometido en el aeropuerto a Rodolfo. A él lo mandan a citar o le ejecutan una orden de aprehensión, lo ponen a disposición del juez de control, el Ministerio Público solicita que se le vincule a proceso. Rodolfo dice, porque su defensor es muy bueno, es el licenciado Yasmani, le dice, ¿sabes qué? Apégate al término, a la duplicidad del término. Órale. Licenciado Yasmani se pone a recabar medios y datos y elementos de prueba. ¿Para qué? Para que en su desahogo el licenciado Yasmani pueda acreditar que Rodolfo no estaba en el aeropuerto, sino estaba en el Zócalo. Para eso sirven los medios y elementos de prueba desahogados en la continuación. No siempre son para ubicarlo en un lugar diferente. A veces son para ubicarlo en el mismo lugar, pero no a la misma hora. A veces son para ubicarlo en el mismo lugar a la misma hora, pero que él no fue. Son para evidenciar tanto errores también en los medios o en los actos de investigación con los que ha realizado la Fiscalía. Es decir, es un mini debate. ¿Por qué es un mini debate? Porque una vez que ustedes comiencen a desahogar esos medios y elementos de prueba, se van a seguir todas las reglas de juicio oral. ¿Qué quiere decir? Para empezar, el principio de contradicción, si ustedes comienzan, si son sus testigos, van a empezar haciendo un ejercicio de interrogatorio. ¿Qué más se puede hacer ahí? Obviamente, seguir las reglas de juicio oral. ¿Qué quiere decir esto? Incorporar cualquier medio de prueba, ya sea un video, ya sean fotografías, ya sea un dictamen, lo que ustedes quieran lo pueden hacer. A través, obviamente, de los medios legales y los ejercicios correctos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Yaira, te veo con cara de dudas, a ver. Sí, o sea, vamos a desahogarlo en ese momento la prueba. Sí. Así como si estuviéramos en juicio oral. Tal cual. Oh, no tenía conocimiento de eso. Efectivamente, porque el término constitucional no es nada más para que te guarden al cliente 72 o 144 horas.
Es para que recabes datos y medios de prueba, ojo, y no nada más te los quedes viendo. Es para que los desahogues en la continuación. Si no, pues no tendría caso que te hubieras apegado al término constitucional. Ok, gracias. Dale, vale. Ahora, si nosotros desahogamos estos medios de prueba, ¿qué derecho tiene la fiscalía? El derecho a contrainterrogar. ¿Ok? Si yo ofrezco a Naomi como testigo, yo le voy a practicar un examen directo o un interrogatorio. El fiscal, la fiscal Cassandra, tiene su derecho de, obviamente, contrainterrogar a mi testigo. Entonces, es como si lleváramos un mini juicio. ¿Pero con qué finalidad? Lo repito, no es ver culpabilidad o no, no es sentencia condenatoria y absolutoria, es buscar un auto de no vinculación. Ahorita ya vamos a hablar de qué es la vinculación a proceso, ya a detalle. Pero esa es la intención de ofrecer y desahogar medios de prueba. Ojo, dato importantísimo que para la práctica les va a servir muchísimo. Ustedes también pueden ofrecer, como les dije en la clase pasada, medios de prueba que son de la fiscalía. En este caso, a la víctima y a testigos que sean de la fiscalía. Es decir, si la fiscalía o el Ministerio Público pretende conseguir un auto de vinculación a proceso con la entrevista de Rodolfo, la entrevista de Yaira, la entrevista de Leonardo, de Melanie, de Kevin, yo también los puedo ofrecer y los voy a desahogar, aunque no sean mis testigos, en la continuación de la audiencia inicial. ¿Cómo se hace? Bueno, pues eso se solicita por escrito durante el término constitucional. Anótenlo, por favor, porque se les va a olvidar. Durante el término constitucional, obviamente tienen que mediar cuando mínimo 24 horas antes de que fenezca. Ustedes le presentan una solicitud, 1, al juez de control y 2, al Ministerio Público, para que sean citados los testigos o la víctima o los peritos que ellos ya tienen dentro de la carpeta de investigación de su parte, para que sean examinados en la continuación de la audiencia inicial. Disculpe, ¿me lo puede repetir, por favor? Con gusto. Durante el término constitucional, tienen que, obviamente, 24 horas antes de que fenezca, tú le vas a presentar un escrito al juez de control y al Ministerio Público que lleva la carpeta de investigación para que sean citados los testigos, la víctima, los peritos que obran ya en la carpeta, pero que son obviamente favorables al Ministerio Público para que tú los examines en la continuación de la audiencia inicial. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Ya si son demasiado exigentes, pues les piden que en caso de que no quieran comparecer, pues que sea a través de la fuerza pública, ¿no? Porque pues es el derecho jurídico y material de defensa. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues que se aprendan esto, porque eso sirve mucho en la práctica. Ahora, imaginemos que Cassandra es una perito médico legista por un caso de violación. Y ella determina que hubo un desgarre vaginal de 3-4 centímetros, sangrado interno, entre, no sé, 1000 y otros detalles médicos. Pero estamos viendo, por ejemplo, que Cassandra no tiene cédula profesional como médico, que Cassandra no adjunta su metodología, que Cassandra tampoco describe los métodos empleados, si son comparativos, si son deductivos, si son analíticos, cualitativos, cuantitativos. Si ella no describe todos esos datos como un peritaje debe tener, y nada más arriba una conclusión que dice, fue violación, punto. ¿Por qué? Fue violación. Y Cassandra es un perito de la fiscalía, ustedes tienen derecho a solicitar que se cite y a examinarla. Ahora, ojo, anótenlo por favor también esto. Cuando ustedes vayan a examinar a una persona, a un testigo, a un perito que sea a cargo de la fiscalía, no se hace a través de interrogatorio directo. Se hace inmediatamente a través de contrainterrogatorio.
Y me van a preguntar, ¿pero por qué? Así no es. Porque son testigos hostiles. La hostilidad del testigo, ya lo verán si se dedican ahora sí que a indagar más en este sistema, pero la hostilidad del testigo deriva en primer momento de la persona a quien la ofrece, debe ser tu contraparte. 1. Paso 2. La hostilidad del testigo también puede ser si es una persona que no está de acuerdo con tu defensa, que no comparte tu defensa, pero que tiene información valiosa para tu defensa. ¿Ok? Ejemplo. Hubo una golpiza, ¿no? El ejemplo de homicidio cometido en riña. ¿Va? Ahora, nosotros vemos que se empiezan a pelear Yaira y Naomi. Se empiezan a agarrar a golpes. Pero no sabíamos nosotros, porque no estuvimos, ni el defensor, ni el juez, ni el Ministerio Público, quién provocó y quién fue provocado. Pero sí sabemos de alguien más. Ejemplo, Yaira es la que fallece en el encuentro campal, vamos, ¿no? Pero la hermana de Yaira sabe que ella fue la que provocó la riña. Entonces, para efectos de la defensa y que Naomi sea tratada como provocada y no como provocadora, ya para efectos de una sentencia, sería un testigo hostil, porque ella quiere justicia para su hermana, ¿no? Y no quiere un atenuante de la pena por el delito de homicidio cometido en riña para su hermana. Ahí se puede tratar también como un testigo hostil. ¿Por qué? Pues porque no es una persona que comulgue con tu idea de defensa o con tu teoría del caso. Y puede solicitar inmediatamente que se trate como testigo hostil. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, llegamos nosotros a la audiencia, a la continuación de la audiencia inicial. Vamos a llevar peritos de la fiscalía, vamos a llevar testigos de la fiscalía y hasta la víctima vamos a examinar. Lo primero que tenemos que hacer es ofrecerlos, a pesar de que ya solicitamos por escrito que sean citados. Ya que estén presentes, los vamos a ofrecer, así como si fueran nuestros, pero los vamos a ofrecer. El testimonio de la víctima tal, al perito tal en dactiloscopía, al perito en medicina forense tal, al testigo tal. Ok. Una vez que se acredite la pertinencia, que se recorra traslado al Ministerio Público y el juez de control admite esos medios de prueba, ¿qué va a suceder? Va a ir el primero. En este caso, vamos, va la víctima. Existen jueces de control que son muy poco pragmáticos, muy poco prácticos. Les gusta como estar muy cuadrados en solicitud y resolver, y como controlar muy cabalmente el proceso. Entonces, para ese tipo de jueces, se le solicita al juez de control, se dice: su señoría, toda vez que es un perito o es un testigo o es la propia víctima, que esta defensa le puede dar el tratamiento de testigo hostil y hacer su examinación a través del contrainterrogatorio. No te puede decir que no, porque es un testigo hostil. Es imposible que te diga que no, de verdad es imposible que te diga que no. Pero hay algunos que si empiezas con el contra te van a estar objetando. Otros jueces de control que quieren que primero lo pidas. Todo el mundo te va a decir que sí, pero primero tienes que pedirlo. ¿Ok? Entonces, a ver, Naomi, ¿cómo se contrainterroga a un perito que no es tuyo? En la continuación, y tú lo ofreces. ¿Cómo se contrainterroga? ¿Cómo se interroga o cómo se examina? No sé. Igual que hice mal mi pregunta. Entonces, ¿cómo se examina a un perito que es de la fiscalía, pero tú lo ofreces en la continuación de la audiencia inicial? No sé. Con contrainterrogatorio, justamente lo que acabamos de decir. O sea, si tú llegas a hacerle preguntas abiertas, obviamente el testigo, perito, víctima te va a marear y te va a perder. Y eso es lo que tú no quieres, no te conviene. ¿Vale? Hasta aquí, ¿alguna pregunta del desahogo? Ok. Vamos en el... Yo tengo una duda respecto a la figura del testigo hostil. Dime. ¿Cuál sería el factor o la circunstancia para acreditarlo como testigo hostil? O sea, algo fehaciente que nos permita acreditarlo así. Eso no me queda muy claro. Es cuestión de argumentación pura. Ejemplo,
Si es alguien que tú sabes que le caes mal, pues es tema subjetivo. Pero si sabes que es el hermano de la víctima, de una víctima, por ejemplo, de violación, obviamente pues no va a querer ser contrainterrogado y no va a querer favorecer para nada tu teoría. Obviamente tú vas a llevar tu actita de nacimiento porque vas a hacer una búsqueda exhaustiva como defensor. Ya, mira, pues es su hermano, los apellidos coinciden los papás, son hermanos. Obviamente no va a contribuir, no te va a ayudar en el ejercicio interrogatorio. Por eso tú le solicitas que se le dé tratamiento de testigo hostil. Ojo, esto ya es para efectos de si tú si lo ofreces tú y no obra en la carpeta. Hay dos supuestos para que tengas testigos hostiles, que sean del Ministerio Público, pero tú los pretendas desahogar en la continuación, ese es un ejemplo, eso es un supuesto. O dos, que tengan relación con alguna de las partes, es decir, con la víctima, o que no quiera, o que por sí no tenga interés en hacerlo y se ponga rebelde al momento del desahogo. Ahí puede cambiar y tú mismo le solicitas por la conducta que está viendo el juez en el momento del ejercicio, que sea tratado como testigo hostil y cambia totalmente tu ejercicio. Por eso debemos tener bastante agilidad y en vez de hacer preguntas abiertas, ahora empiezas con puras sugestivas. Yo tengo una duda. ¿Ese ejercicio es solo a través de la continuación de audiencia inicial o también se puede en el juicio? No, también se puede en juicio, por supuesto. Si un testigo o un perito se te pone rebelde, dice ya no quiero, hasta que tú, ojo, esto es para la práctica, hasta que ustedes que estén desahogando la prueba, haciendo el ejercicio, no liberen al testigo, el testigo no se puede liberar solo y está obligado a responder hasta que la del defensor o el Ministerio Público no diga, señoría, se libera el testigo, señoría, es cuánto con mi ejercicio, ya no voy a hacer más preguntas, hasta ese momento se libera. Si ustedes no lo dicen, denle con tubo, duro y a la cabeza. También se puede en el juicio. Yo quiero preguntar, bueno, quiero decirlo a ver si me entendí bien. Entonces, en la continuación de la etapa inicial, tengo que llegar... Ojo, hay diferencia entre audiencia y etapa inicial. Tengo que llegar y hago la solicitud con el Ministerio Público y al juez de control. Antes, eso se hace durante el término y por escrito. Bueno, sí, 24 horas dijo, ¿verdad? Mínimo 24 horas. Bueno, y llego y empiezan a desahogarse los medios las pruebas que ya se tenían del Ministerio Público y los míos. Exactamente. Pero y no, así, si tú los ofreces, sí. El Ministerio Público no está obligado a desahogar nada. No es facultad del Ministerio Público desahogar nada. Está imposibilitado. Quien desahoga eres tú como defensa, porque estás haciendo ejercicio del derecho de defensa material. Es decir, de aportar para, obviamente, fortalecer tu versión, tu teoría. Entonces, o sea, únicamente es la defensa la que desahoga tanto pruebas del Ministerio Público, tanto las de... Efectivamente, el Ministerio Público no ofrece nada, solo puede contrainterrogar. Si son tus testigos que tú ofreces, ellos contrainterrogan. Si son testigos del Ministerio Público, a pesar de que sean de ellos, solo tú los desahogas con contrainterrogatorio. Si les metes una macaniza, ¿qué puede hacer el Ministerio Público? Reacreditarlos, relevantarlos para que el juez medio les crea. Nada más. O sea que básicamente es como el juicio oral. Es como juicio oral, básicamente, nada más que en juicio oral el Ministerio Público lleva a sus testigos y los ofrece y los desahoga. La defensa lleva a sus testigos, sus peritos, los ofrece y los desahoga. Y ambos se contrainterrogan. Y posteriormente ya en juicio oral también se hace la misma mecánica, nada más que en este caso sí, ambas partes hacen el directo y el contra. Exactamente. Ok, ya quedó más entendido, gracias. Nada más que en este caso, ojo, la diferencia es que solo defensa ofrece. En continuación, solo defensa ofrece. Sí, porque, bueno, en el entendido en este caso, en esta parte de la etapa, lo que se intenta es, pues, que no se lleve a cabo el juicio, ¿no? Sino... Evitar vinculación, para empezar. Esa es, bueno, evitamos evitar... la vinculación, por lo tanto, evitamos las demás etapas. ¿Ok? ¿Hasta aquí algo? ¿No? Vamos a seguir.
Bueno, yo nada más quiero ver si me quedó claro este plazo de 24 horas donde inicia a partir desde que tenemos el plazo constitucional, ya sea de 72 horas o el de 142. O ya me perdí. 144. Ah, sí, 140. Inicia a partir desde que solicitamos ese plazo constitucional. No, ahí te va. Empieza tu plazo ahorita a las 2:15. Y te fenece, si pides 72 horas, te fenece el martes a las 2:15. Entonces, martes 2:15 debe ser programada tu audiencia de continuación. De audiencia inicial, ¿sale? Pero si tú vas a desahogar por lealtad, uno, tienes que, ojo, esto es para los defensores, para que lo hagan bien. Eso ya es como más técnica. No me quería meter, pero bueno, ya que me preguntaste, esta pregunta va a sacar muchas cosas. Uno, si vas a desahogar tus medios de prueba, antes de que termine tu plazo, es decir, el lunes a las 2:15 es tu límite para decirle al MP, yo voy a llevar a mis testigos, a mis peritos y voy a llevar esto. Le presentas un oficio diciéndole, yo voy a llevar esto. Y obviamente, como toda persona, todo testigo, todo perito, debe existir un registro de investigación. Entonces, por lealtad, debes correrle traslado al Ministerio Público con ese registro. Ejemplo, los defensores, por si no sabían, podemos realizar entrevistas. Aunque seamos particulares, ¿eh? Ejemplo, Pedro es mi testigo que me va a acreditar que Rodolfo estuvo con él en el Zócalo, no en el aeropuerto. Entonces, yo voy a sentarme con Pedro y él me va a platicar todo. Lo vamos a plasmar en un registro, así como las entrevistas que hacen los policías, los MPs, con hora, fecha, lugar, edad, domicilio, teléfono, todos los datos de identificación, el nombre y la firma de quien realiza la entrevista, en este caso yo como defensor particular, y en este caso Pedro como entrevistado. Con ese registro le voy a correr traslado al Ministerio Público, 24 horas antes de que termine mi plazo. Lo pueden hacer de un poquito como 10 horas antes, ¿no? Pero luego se enojan y andan ahí lloriqueando con el juez. Es que me corrió traslado 5 horas antes. A mí me han corrido traslado 1 hora antes de la audiencia y no ando lloriqueando. Eso es falta de talento, dice. Entonces, Entonces, Pero- sería pero- igual que la ahí les voy a estrategia que explicar la presenta. diferencia entre lo que nosotros vamos a ofrecer y cuando son testigos de ellos, ¿eh? Pongan atención. Cuando son nuestros, debemos de correrle traslado con las entrevistas que nosotros realizamos. Si es un perito, con el dictamen que nuestro perito hizo. ¿Ok? 24 horas antes de las 72 o 144, de que se cumplan. ¿Sí? ¿Qué me vas a preguntar, Kevin, Alfonso? Y de hecho, tengo una inquietud respecto a eso. Cuando se corre traslado, tiene que ser un tiempo prudente, ¿no? Para que la otra parte se imponga de eso. O sea, en una hora, pues obviamente estaría vulnerando algún derecho Sí, que tu tiene la derecho. contraparte. Sí, tu derecho de defensa, por supuesto. Pero créeme, en la práctica, cuando llegas por flagrancia y ya estás en audiencia inicial, te juro que nada más el juez de control te deja media hora o 1 hora, media para hablar con tu cliente y media para leer la carpeta. O sea, son bien gachos, pues. O sea, así es en la práctica. Entonces, por eso tienes que andar a las vivas, sabiendo identificar los puntos importantes de cada carpeta. Puntos importantes, IPHs, peritajes y testigos. La víctima déjala hasta atrás. Esos a veces son muchos cuentos de lavanderas. Ahórrate mucho, te ahorras mucho tiempo ahí. ¿Sale? ¿Kevin? Sí, solo iba a mencionar que me recordó la etapa, bueno, ahora sí lo que sería la segunda etapa, pero mejor hasta que lleguemos para no confundir los temas. Ok. Pero sí me quedó. Bueno, órale. Cuando nosotros ofrecemos, 24 horas. Llevamos testigos, peritos de nuestra parte. ¿Cuándo vamos a pedir que se citen a los testigos, peritos y demás de la fiscalía? Eso lo hacen inmediatamente saliendo de que se apegan al término, ¿eh? O sea, saliendo ya están presentando la promoción de quiero que se citen. Aquí me recibes y vamos. No hay pierde.
No lo van a hacer 10 horas antes porque ellos se van a escudar con, mira, no le puedo identificar, no lo encontré, no sé qué. No. Luego salen de la audiencia, la suspenden, presentan su promoción. Ese es un buen consejo para la práctica. ¿Alguna pregunta? Recuerden, cuando nosotros ofrecemos, corremos traslado con 24 horas antes. Por lealtad nada más. Y también no se les olvide preparar a sus testigos. Me han quedado mal un chorro de testigos que se ponen nerviosos porque cuando están practicando con uno así en el despacho, ahí sí muy bonito, ahí sí todo se me sale. Cuando ya tienen al juez, al MP como perros viéndolos, se ponen nerviosos. Entonces, hay que ponerse al tiro. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una, más que una. Es con respecto a una estrategia de un fiscal. O bueno, no diré nombres de algún profesor, pero nos dijo que no sabía si era totalmente legal o no, pero él nos contó que en varias ocasiones él se acercaba a los testigos de la contraparte, que no, yo soy el abogado, y ya después de sacar cierta información les decía, y ojo, yo los puedo meter al bote si no dicen la verdad. Y ya con eso los intimidaba para tenerlos como sus... Ojalá me hubiera tocado a mí, me hubiera puesto en estate quieto a tu maestro. Eso se llama intimidación y coacción del testigo y está previsto en el Código Nacional. Tú puedes pedirle al juez de control que tu contraparte se aleje y evite hacer ese tipo de comentarios u objetas porque no está realizando ninguna pregunta y al contrario está amenazando. Y está coaccionando como tal el desahogo del contrainterrogatorio. Ojalá me hubiera tocado, porque luego los jueces de control sí les meten una buena zarandeada. Porque si eres un defensor muy buena onda, muy pasivo o muy menso, vas a dejar que hasta se suba a la misma silla de tu testigo y te lo agarra a cachetadas. Acuérdate que esto pasa cuando están contrainterrogando a un testigo tuyo. Tus testigos, tú eres el encargado de quererlos, cuidarlos, apapacharlos cuando tú los interrogues. Cuando los contrainterrogues, los vas a defender a capa y espada. Inclusive, cosas que no me gustan hacer a mí, pero a veces son necesarias, cuando estás viendo que tu testigo ya se está a punto de colapsar, objetas para que le des respiro. Porque hay veces que se los están bombardeando muy duro y no tienes forma de controlarlo, a él decirle cálmate, porque no te lo puedes decir, objetas para que respire un ratito. Aunque las objeciones no sean procedentes, objetas por impertinente, por coactiva, objetas por repetitiva, por insidiosa, por poco clara, por impropia, lo que quieras. Pero darle un respiro. Le das 4 o 5 segundos a tu testigo, en lo que objetas, corre traslado, resuelve. Si quieres más tiempo, ahí mismo interpones recurso de revocación en contra de la decisión de la objeción. Pero así le das chance. Eso ya son cuestiones muy, muy prácticas. Créeme, se agarra mucho conmigo ya en el ruedo. Pero así son formas de darle a tu testigo un buen respiro y mientras resuelven, te dices como, date, cálmate. O sea, ya lo estás defendiendo. Así, pero no, eso no se hace. O sea, no es que sea ilegal, es que es incorrecto. Y si probablemente tuvo un defensor que ni las manitas metió. Entonces, pues, si se lo permites, lo va a hacer. Me había tocado con tu maestro, quiero conocerlo. Bueno, sigamos. A ver, no me quiero, ya me estoy desviando. O sea, a continuación, se culmina con el dictado del auto de vinculación o auto de no vinculación al proceso. A ver, alguien dígame qué requisitos debe contener el auto de vinculación a proceso. Está en el código, ¿eh? No le estoy preguntando. Así como algo, wow. No es, empezaba con que primero se haya formulado la imputación y, a ver, bueno, 300... No, el auto. Es la existencia de un hecho posiblemente constitutivo de delito, la probable responsabilidad de una persona en el hecho y que ese hecho esté tipificado como delito, ¿no? Tú me dijiste los requisitos para que se dicte. Yo pedí los requisitos del auto. Ah, caray, no, pues no. Sí, el 316. Que se haya formulado la imputación, que se le dé la oportunidad al imputado de declarar y que se tengan... Dijiste lo mismo.
Tú me estás dando los requisitos para que se dicte un auto de vinculación. Yo pedí los requisitos que debe contener el auto de vinculación. Es el artículo que sigue, nada más bájale tantitos renglones. Sí, 317. el contenido. Exacto. Los datos personales, el fundamento y el tiempo, modo y lugar. Fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados. Básicamente, la fundamentación y la motivación. Y lugar, tiempo y lugar y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. Ojo, ¿por qué empiezo al revés? Para que veamos qué debe contener un auto de vinculación a proceso y después podamos desentrañar la fracción tercera del 316, porque esa está muy compleja. Ya, exactamente, Graciela. No te veo, pero sí. No te veo, Graciela. Espera, te estoy buscando la cámara. Porque mandaste mensaje y sí, ya te vi. Hola. Sí, ya vi, 317, efectivamente. Ese es el contenido del auto. ¿Por qué se empieza al revés? Primero debemos saber qué contiene un auto y después vamos a ver cómo se hace. ¿Cuál es el grosso del auto de vinculación? ¿Qué es? Pues bueno, es la fracción tercera del artículo 316 en resumidas cuentas. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? ¿Quién me dice? Le regalo una paleta, se las mando por DHL. El que me diga la diferencia entre una sentencia condenatoria y un auto de vinculación. Es más, Rodo, tú les das la paleta, yo te pago. ¿Entre qué, perdón? Una sentencia condenatoria y un auto de vinculación. La principal. Pues que la sentencia condenatoria es cuando pues, ya condenó todo el proceso y la otra pues nada más es el de la etapa inicial. Entonces en ambas se condena a una persona. ¿Cómo? ¿Cómo? En el auto de vinculación se le está informando a la persona que el Ministerio Público tiene... No, esa es la formulación de la imputación. Te estás confundiendo con la imputación. Es cuando se le comunica a una persona que está en una investigación en transcurso en su contra. Que el auto puede llevarse en libertad. Sí, pero la diferencia principal es que el auto de vinculación a proceso sujeta a una persona a un proceso penal. La sentencia condenatoria, como dice, condena a pagar una pena por un delito cometido. Esa es la primera. En una se sujeta a un proceso penal, en la otra se condena a cumplir con una pena. Segunda diferencia importantísima. En el auto de vinculación a proceso, estamos hablando de un estándar mínimo de probabilidad de la participación de la persona. Ojo, esta frasecita de estándar mínimo de probabilidad, hasta la Suprema Corte se ha metido unos golpes en la cabeza. Y en la sentencia condenatoria estamos hablando de un estándar de certeza. No puede ser lo mismo una probabilidad para sujetar a proceso que un grado de certeza para condenar y compurgar una pena. Esas son las dos diferencias importantísimas entre una y otra. A manera de píldora informativa, muchos tratadistas se han dado de topes diciendo que la vinculación a proceso es un minijuicio. Eso ya es tema para que ustedes lo analicen. Yo tengo mi postura, pero pues es un minijuicio. Es como la culpabilidad, la diferencia, ¿no? En la sentencia condenatoria, pues bueno, ya existe la culpa y en la vinculación a proceso nada más es la sujeción al proceso, ahora sí, ¿no? Realmente en todo, en ambos se analizan los elementos del delito, los positivos y los negativos, en ambos. Nada más que en uno es un grado de certeza y el otro es grado de convicción pleno. ¿Ok? Debemos saber entonces que para la vinculación a proceso debe existir una probabilidad no probabilidad de un hecho, probabilidad de participación. Entonces, por eso es que analizamos al revés estos artículos. Primero, ¿qué debe decir? ¿Qué debe existir
que de los antecedentes se desprendan datos de prueba que establezcan, uno, que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito. Ese es el uno. Dos, que exista, y aquí está la palabra, la probabilidad que se ha cometido un hecho, que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan, ¿qué cosa? Indicios razonables que así permitan suponerlo. No es lo mismo encontrar sangre en el pavimento a encontrar un cuerpo con un balazo en la cabeza. ¿Qué tal que sangre de un perro atropellado? ¿Qué tal que sangre de ganado atropellado? ¿Qué tal que alguien se cortó? Eso no es un hecho que la ley señale como delito, no son indicios razonables. En cambio, encontrar un cadáver con un balazo en la frente, pues es un delito, ¿no? Ahora, nos vamos a dar cuenta que no les había encargado también, bueno, no, les había encargado tarea, creo, pero ya ni me acuerdo que les encargué. ¿Alguien se acuerda? Bueno, si no, se la lleva de tarea para el próximo ejercicio. Buscar el criterio jurisprudencial de la Suprema Corte del estándar de probabilidad para la vinculación a proceso. Búsquenlo. ¿Alguna vez han leído la jurisprudencia donde la Corte intentó desentrañar el interés legítimo y el interés jurídico en materia administrativa? Sí, bueno, esto es lo mismo. No saben qué es. Es lo mismo. O sea, porque para mí un estándar de probabilidad es esto y para Rodo ha de ser como casi que le acrediten todo el cuerpo del delito. Es casuístico, depende de cada criterio de los jueces de control. Entonces, ¿se van a dar de topes? Claro. Y les voy a decir algo que pasa en la práctica y es una consigna que tienen todos los jueces de control. Apréndanselo bien. En caso de duda, los jueces vinculan a proceso. Siempre. 10 de 10. Debería ser al revés, ¿no? No. ¿Quién dijo eso? No vi. Yo, Alfonso. No. Porque el mismo auto de vinculación a proceso no es un estándar satisfactorio de certeza de la comisión, sino de probabilidad. ¿Por qué? Porque tú te puedes defender en la audiencia de debate, ¿no? O sea, eso no significa que vayas a estar ya sentenciado. Ahora, al revés, diferencia también entre el auto de vinculación y la sentencia condenatoria. La sentencia, en caso de duda, absuelvo. ¿No tenemos entonces la duda razonable? Sí, a eso me refiero. No hay una violación al principio de presunción de inocencia, si estás así. No. No, porque no se ha destruido cabalmente. La presunción de inocencia no está destruida. Únicamente está sujeto a un proceso penal. Pero la presunción de inocencia no se encuentra destruida en ningún momento. Y en el caso de la prisión preventiva, yo quisiera escuchar tu opinión respecto a eso. Y lo vas a escuchar. Terminamos con vinculación y vamos con medidas cautelares. Ahí está mi detalle. Somos el país latinoamericano, nada más como dato curioso, con la lista más grande de delitos por prisión preventiva oficiosa. ¿Qué les digo? Entonces, quiero terminar con medida cautelar y plazo de cierre. Plazo de cierre me voy a ir de volada, pero es hasta el final. Y quiero que vayamos cuadrando cómo vamos a hacer el ejercicio la semana que viene, ¿va? Entonces, esto ya lo vimos. Medidas cautelares, requisitos. Ok. Lo mismo que sucede con las medidas cautelares con una imposición. Ahorita lo vamos a ver. Pero, a ver, no. Sí. Bueno, ahorita se los digo, pero el auto de vinculación a proceso es impugnable de dos formas. ¿Quién me dice cuál?
Violación de derechos humanos. Bueno, perdón, igual la pregunta le hice mal. O sea, sí, pero el auto de vinculación a proceso es combatible a través de 2 medios de defensa. ¿Cuáles son? Un amparo ¿Qué tipo de amparo? indirecto. ¿Y el otro? ¿Quién lo dijo? ¿Quién se ganó su paleta? Yo, Lumbreras. Eso, tienes una paleta. A ver, dime, te ganas 2 y me dices el otro medio de impugnación. Una apelación. Exacto. Además, te mando la dirección para que me mandes la paleta. Rodo, anótalo. ¿Qué les voy a decir algo? No se confíen de la apelación. Tienen 3 días para apelar. O sea, y recuerden que las notificaciones, si son en audiencia, se dan por notificados y su plazo empieza ahí. No se confíen de la apelación, son 3 días. No se confíen del amparo. Los jueces de distrito no están 100% capacitados con el nuevo sistema. Encuentran nada más algo para darle para atrás por cuestiones de forma y no. Obliguen, si van a presentar un amparo, argumenten bien y obliguen a los jueces de distrito a pronunciarse sobre el fondo, porque si nada más se van por fundamentación y motivación, el auto no se va a caer, nada más el amparo va a ser para el efecto de que se dicte otro auto de vinculación debidamente fundado y motivado. Punto. Obliguen al juez de distrito a que se pronuncie sobre el fondo. Licenciado, Mándeme. Si nos vamos como defensores a la parte de los derechos humanos, en caso de la vinculación a proceso, en este caso, pues bueno, ante el juez de distrito, yo creo que sí sería procedente, tomando en cuenta de que ya los juzgadores o los órganos jurisdiccionales ya están obligados a realizar un control de constitucionalidad ex oficio por sentencia de la Corte Interamericana, ¿no? Recuerda también que en materia penal, sobre todo cuando se trata del imputado y suplencia de la queja. Bueno. No se confíen de la apelación. Sí van a ser más exhaustivos los magistrados de la sala, pero va a ser más tardado. 100%. No se confíen del amparo, porque no todos los jueces son especializados. ¿Sale? Vamos los con medidas cautelares. Y aquí sí, nos vamos a dar de topes. Se los juro. Las medidas cautelares, pues, ¿qué son? Restricciones que se le van a imponer al imputado, solamente a solicitud de ¿quién? De la fiscalía. Ojo, también las puede solicitar la víctima, ¿eh? ¿Qué tipo de medidas cautelares hay? Patrimoniales, personales, restrictivas de libertad, con fines de seguridad, a ruego y ex oficio. Ex oficio, pues, de oficio, ¿no? Lo mismo. Disculpe la interrupción. Dijo que esto lo solicitan la fiscalía y ¿quién más, perdón? La víctima. Ah, ok. Y en relación a que la defensa solicita una medida cautelar diferente a la que está solicitando el Ministerio Público. Perdón, te cortaste al principio. Que también, bueno, la defensa pudiera solicitar una medida cautelar diferente a la que está solicitando el Ministerio Público. Ojo, la defensa no solicita, la defensa propone. Para ser técnicos. Si el Ministerio Público te solicita presentación periódica, tú como defensor, 1, controviertes el por qué, y 2, propones una distinta, menos lesiva. ¿Ok? Por eso vamos a ver. Sí. Exactamente, propones, no solicitas. Señoría, solicito que se le imponga prisión preventiva a mi cliente. ¿Qué? No, ¿va? Entonces, si se le impone prisión preventiva, no. Mejor la cambio. Te propongo arresto domiciliario, te propongo presentación periódica cada 5 días. ¿Ok? Así, proponemos. Ahora, ¿qué principios rigen a las medidas cautelares? 1, proporcionalidad. Ahorita los vamos a desarrollar. Idoneidad. Instrumentalidad.
legalidad y mínima intervención. No, a ti ya te lo expliqué esto, creo. Creo que ya lo habíamos visto, ¿no? Con el equipo. Sí. Ajá. Recuérdame. ¿Qué es la proporcionalidad? Bueno, que sea de acuerdo al delito, o sea, si es un delito grave, que pues, la medida sea la idónea para ese delito. O sea, que sea No sé. proporcional al delito de que se trate. Ay, hijo. Metiste proporcionalidad e idoneidad, pero no. A ver, para irlo aclarando, la proporcionalidad atiende a las circunstancias de la comisión del hecho, es decir, los medios comisivos, ya sé si fue con medios violentos, si fue sin medios violentos, si fue un delito de culposo. Esa es proporcionalidad. Proporcionalidad atendiendo a la persona también, al imputado. No es lo mismo imponerle prisión preventiva oficiosa a una persona que no tiene arraigo en el lugar donde reside. El arraigo se constituye, ojo, por personas, por trabajo y por tiempo de haber habitado en ese lugar. También depende de los argumentos del Ministerio Público, ¿no? Y de la víctima ofendida. Se llama necesidad de la cautela. Y esto viene dentro de la proporcionalidad. Es decir, una persona que, por ejemplo, es empleado de gobierno, va todos los días, es puntual, tiene 3 hijos, tiene esposa acá, tiene casas, negocios, no tiene familia en otro lado, siempre toda su vida ha vivido acá. ¿Ustedes creen que exista un riesgo de fuga? Yo creo que no. En cambio, una persona que recién acaba de llegar, por ejemplo, a Ciudad Victoria, tiene 6 meses que acaba de llegar, su empleo pues es habitual, es inestable, no tiene ningún familiar, pero sus familiares viven en Houston. ¿Existe riesgo de fuga? Yo creo que sí, porque tiene las posibilidades para sustraerse de la acción de la justicia. También debe atenderse a la proporcionalidad, a la necesidad de la cautela y a qué cosa, al riesgo de fuga. La proporcionalidad al riesgo para la víctima, los testigos o el ofendido. El riesgo también de obstaculización del proceso. Esas son los objetos de las medidas cautelares que sui generis, pero también entran particularmente en la proporcionalidad para la imposición de una medida. Las finalidades, los objetivos son evitar la sustracción de la acción de la justicia, salvaguardar la integridad de la víctima, testigo u ofendidos y evitar la obstaculización del proceso. Como Rosario Robles, ¿no? Que se le acomodó todo. Exactamente. Pero atendiendo también al peligro de fuga o al riesgo para estas 3 cosas, estos 3 pilares fundamentales, se debe imponer una medida proporcional. Si el delito fue robo simple, pues va a ser una medida cautelar distinta y no tan gravosa a homicidio calificado. ¿Ok? Debemos ponderar, 1, la situación, el contexto y el entorno de la forma de la comisión del delito, es decir, los medios comisivos. 2, los 3 riesgos potenciales: integridad física, víctima, testigos o ofendidos, sustracción de acción de la justicia y obstaculización. Necesitamos también ponderar la necesidad de la cautela. ¿Ok? Hasta aquí una pregunta en proporcionalidad. Te veo con cara de pregunta, Alfonso. Dime. No, de hecho, estaba pensando, te mencioné el asunto de Rosario Robles y me estaba acordando yo tuve la oportunidad de ver la audiencia en un par de ocasiones y me estaba tratando de concatenar eso que me estás diciendo con ese caso concreto. Un compañero mío de la carrera, bueno, un año más grande que yo, fue uno de los abogados del equipo de defensa de Rosario. Aquí entre nos ya no les pudo pagar y por eso abandonaron la defensa. Porque le congelaron todo, entonces pues ya no les pudo pagar. Pero pues sí,
sí fue algo bastante duro. Sobre todo porque es un tema político y mediático, y como les dije la semana pasada, lo político y mediático jamás lo van a ganar en la audiencia inicial. Si hubieran sido, desde mi punto de vista, más estrategas e inteligentes, criterio de oportunidad, pero mejor quédate como soplón que entambado 40 años. Ejemplo, Emilio Lozoya. Sí, de hecho, más allá del tema político y con total respeto hacia las afinidades políticas que tengan mis compañeros, estaba pensando en el asunto de nuestro actual gobernador. Entonces, adelantándome un poquito, yo siento que va a venir una prisión preventiva casi que después sí, se va a solicitar casi que en isofacto, ¿no? Pues, te diré, tengo mis temas con la prisión preventiva, ahorita vamos a ver, porque me apasionan mucho las medidas cautelares. A ver, aquí estoy. Reglas generales. Solo las puede imponer, ojo, imponer, no solicitar, imponer una autoridad jurisdiccional, juez de control. ¿Qué buscan? Ahí están los 3 objetivos. Garantizar la comparecencia del imputado al proceso, es decir, evitar su extracción de la acción de la justicia. 2, evitar la obstaculización del procedimiento. 3, garantizar la seguridad e integridad de la víctima, ofendido o testigos. Esas son las finalidades de las medidas cautelares. Te veo con cara de pregunta, Cassandra. O muy concentrado. No, estoy sí. Ok. Jennifer, igual te veo como medio dudosa. Dime, ¿habla ahora o mándame mail? Se me fue el avión. Sí terminamos de describir los principios. Me quedé en proporcionalidad. Sí, por eso se me fue. Ya ven, también ya la edad me tiene todo menso. Idoneidad. ¿Qué quiere decir la idoneidad de las medidas cautelares? Que tiene que estar de acuerdo con el delito o el fin que se persigue. Es decir, si lo que perseguimos, si el único riesgo de los 3 principios que vimos, de los 3 objetivos que vimos es para la víctima, testigos y ofendidos, por su integridad, porque fue un delito de lesiones, no le van a imponer ni de chiste la inmovilización de cuentas, que tiene que ver lo patrimonial con la integridad. Eso es lo idóneo. ¿Ok? Ejemplo, un delito de índole patrimonial, daños en propiedad privada o en propiedad ajena. ¿Por qué le voy a imponer comparecencia a una persona durante una autoridad durante cada 5 días, cada 7 días? Si es un delito de índole patrimonial, ¿por qué no mejor le solicito la exhibición de una garantía económica? Esa es la idoneidad en las medidas cautelares. Instrumentalidad. Dime. O sea, básicamente que sea coherente. Exactamente. O sea, que vaya de acuerdo con el delito y que vaya de acuerdo con los hechos. Y con los riesgos. Ojo, con los riesgos. Instrumentalidad quiere decir que la medida cautelar cumpla ese fin. Si es detener a una persona o tenerla en un lugar determinado, no nada más tienes prisión preventiva. Tenemos más medidas restrictivas de libertad. No nada más tenemos una medida de índole patrimonial. Tenemos congelación de cuentas, exhibición de garantía, la hipoteca de algún inmueble. Tenemos varias. Entonces, debe cumplir con el fin para el que fue diseñada. Legalidad. La medida cautelar tiene que estar prevista. Tiene que estar prevista. ¿Sale? Aquí muchos tratadistas, no me voy a llevar mucho tiempo, pero muchos tratadistas se han metido en una bronca sobre la retroactividad de la normativa procesal penal. ¿Qué quiere decir esto? Si hoy yo cometo un delito y hoy el delito que yo cometa, ejemplo, no sé, violación, y hoy el delito está catalogado dentro de los que meritan prisión preventiva oficiosa, yo debería, porque como hoy cometí los hechos, ser tratado con el Código Procesal Penal de aquí y del momento. Y si mañana se publica en el diario oficial que ya violación ya no está dentro de prisión preventiva,
¿Qué creen que deba pasar? Quitarlo de la prisión preventiva. No. Se deja en libertad a la persona. Se cambiaría la medida cautelar. Puede ser. En materia, ojo, en materia procesal no existe el principio de retroactividad. Grábenselo siempre. En materia procesal no existe el principio de retroactividad. Es decir, a pesar de que sea más benéfica la legislación actual procesal penal hacia mí, como yo cometí los hechos cuando estaba vigente la anterior reforma, esa es la que se me aplica. No hay pro persona en materia procesal. Y sí, es el tope de muchos, pero ya lo dijo la Corte, pues ya. Y eso es algo de lo que llevamos bastante tiempo. O, ¿qué sí hay? ¿Qué sí hay? Si hoy me imponen a mí, ejemplo, por robo, una medida cautelar, presentación periódica, y mañana entra en disposición una reforma del Código Nacional en que incluye el robo en prisión preventiva, ¿ahí qué se debe hacer? Es al revés volteado, dijeran mis compañeros. ¿Qué se debe hacer? Modificar la medida, ¿no? No. No. ¿Que continúe con la misma entonces? Sí, pero ¿por qué? Pues porque no hay retroactividad. Ajá, no hay retroactividad, exactamente, no se me aplicaría. Pero hay algo, y se los dejo de tarea, búsquenlo, se los juro que les va a servir mucho. Se llama principio de ultraactividad. Es el contrario de la retroactividad. El principio de ultraactividad, ese sí es protector pro persona. Legislaciones posteriores, a pesar de que se cataloguen ya como graves y de prisión preventiva, no jala por el principio de ultraactividad. Ese sí opera. Retroactividad en materia procesal, no. Investiguen el principio de ultraactividad. Les va a servir bastante. Por si algún ministerio público les quiere marear el venado, no se dejen. Y pues por último, principio de mínima intervención. ¿Alguien ha estudiado la materia de justicia penal para adolescentes? Ok. Bueno, el chiste es que la mínima intervención quiere decir que lo menos que se puedan lacerar o vulnerar los derechos de una persona va a regir ese principio para la imposición de medidas cautelares. Es decir, no siempre se debe imponer prisión preventiva, no siempre se debe imponer la medida cautelar más restrictiva, sino entre menos se pueda y se cumpla con los objetos, más bien con los objetivos y los fines, atendiendo a los riesgos, esa es la medida que se debe imponer. No la más gravosa, sino la que cumpla con los objetivos y sea menos lesiva. Si presentación periódica cumple con los mismos objetivos, combinada con otras medidas como abstención de acercarme a tal domicilio, acercarme a tal reuniones y acercarme a tal persona, si con eso se garantiza y con eso se evitan esos riesgos, no hay necesidad de solicitar prisión preventiva. Esa es la mínima intervención. Lo que menos se pueda vulnerar a una persona es lo que se debe imponer. ¿Hasta ahí vamos bien? Y aquí estaba la pregunta, ¿existe la retroactividad en materia procesal? No. Pero sí la ultraactividad. ¿Ibas a decir algo, Yaira? Te vi como que querías hablar. Es que faltó la de instrumentalidad, creo, ¿no? ¿Sí se definió? Sí se definió, que es que tiene que cumplir con el mismo fin para que fue diseñada la medida. Oh. Sale. Reglas. Rapidito. ¿Qué buscan? Los tres objetivos: garantizar comparecencia, evitar obstaculización y seguridad de integridad de víctima, ofendidos o testigos. ¿Hasta ahí vamos bien?
Sale, vale. Momentos. Recuerden que cuando nos apegamos al término constitucional, va primero las medidas cautelares. Cuando no nos apegamos, se da la vinculación y después se solicita la medida cautelar. Ok, aquí va. Esto se los juro que parece laberinto, pero cuando nos apegamos al término constitucional, durante ese 72 o 144 horas se abre el debate para que durante ese tiempo se imponga una medida cautelar, la que sea. Y ahí se hace un debate sobre medidas cautelares. Una vez reanudada o que se celebre la continuación de la audiencia inicial, se lleva a cabo la vinculación a proceso, la medida cautelar impuesta para el término constitucional se extinguió. Esto quiere decir que nuevamente después de la vinculación se tiene que volver a debatir la medida cautelar. ¿Ok? Tenemos entonces en primer momento término constitucional, una medida. Se reanuda la audiencia y esta medida queda anulada. Se dicta el auto de vinculación, se vuelve a solicitar nuevamente debate de medidas cautelares. En el caso de apegarnos al término constitucional. En el caso de que nos llevemos todo de corrido, va a ser imputación, bueno, control de detención, imputación, vinculación y debate de medidas cautelares. Derechito, sin alterar el orden. ¿Hasta aquí todo bien? Dime. En el caso de la prisión preventiva, esa se solicita antes de la vinculación a proceso. Ojo, es en los mismos momentos, en los mismos términos. Si te apegas al término constitucional, el debate es antes de medidas cautelares. Ejemplo, te determinan que durante tus 144 horas de término constitucional se te impone la medida cautelar de prisión preventiva. Ojo, prisión preventiva, no prisión preventiva oficiosa. Hay una diferencia. Se te impone prisión preventiva. Se celebra la continuación de la audiencia inicial. Se te vincula a proceso. Esa prisión preventiva que te habían impuesto ya no tiene efecto alguno. ¿Qué quiere decir? Que nuevamente el Ministerio Público va a solicitar por segunda ocasión la imposición de prisión preventiva o de otra. Es decir, se vuelve a debatir. ¿Sale? Gracias. De nada. Entonces, aquí están los momentos. Cuando el imputado se adhiere al término constitucional, se solicita y después del auto de vinculación a proceso. Aquí están los momentos en los que se solicita. ¿Qué se puede hacer con medidas cautelares? Son impugnables de la misma forma que el auto de vinculación a proceso, son impugnables a través de la apelación o son impugnables a través del amparo indirecto. Ojo, si van a impugnar casi toda la audiencia inicial, pues van a tener que señalar dos actos reclamados a través del amparo indirecto, ¿no? Que uno es el auto de vinculación y dos, la imposición de la medida cautelar. No es uno solo, para efectos prácticos. Y la apelación también, vas a apelar las dos cosas, la vinculación y la medida cautelar. Son sujetas a revisión, por supuesto, existe una institución que se llama Institución de Revisión de las Medidas Cautelares o de Supervisión. En este caso, por lo general, son las Secretarías de Seguridad Pública estatales y la Guardia Nacional, en este caso, para el Fuero Federal. Antes, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, pero no, es la Guardia Nacional. Se modificó el Código Nacional de Procedimientos Penales. En esta parte de la revisión, es revisable únicamente el cumplimiento, ¿no? Porque la determinación de la medida no. Eso es decretada por el órgano jurisdiccional y ya. La determinación de la medida es apelable e impugnable a través del amparo o de la apelación. Ahí es la imposición de la medida cautelar si fue acertada o fue errada. La revisión de la medida cautelar es que efectivamente se monitoree al imputado si está o no cumpliendo con la medida cautelar impuesta. O si, ejemplo, prisión preventiva durante la imposición de la medida cautelar, se están vulnerando sus derechos humanos y está siendo maltratado, etcétera, etcétera. Cosa que siempre pasa dentro de los cerezos. Sí, acá en Tamaulipas se llaman unidades de seguimiento. Okay, bueno. Unidad de seguimiento es la que se encarga de realizar las revisiones.
Entonces, esa es la institución que se encarga también de supervisar. Cuando le dicen al imputado, no le puedes hablar a tal persona, no te puedes acercar a tal lugar, son quienes deben estar monitoreando a los imputados. Por eso son sujetos a revisión. Ahora, sujetas a modificación no es lo mismo que a una persona le hayas impuesto prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva y en el cerezo lo picaron, lo mutilaron, lo violaron y cuanta cosa. Ya quedó todo maltrecho. ¿Para qué lo sigues teniendo ahí? Puedes solicitar la modificación de la medida cautelar por un arresto domiciliario. Son muchas las hipótesis para solicitar una modificación. Pero ¿por qué esperarse que suceda eso? Es que el problema es que es incierto, no sabes qué va a pasar o no. O sea, sabes que sí va a pasar, pero al juez de control no le vas a decir, estoy seguro que le van a pegar, que lo van a violar, que lo van a mutilar, que lo van a acuchillar. Pero no es como que el primero, pues eso es lo que pasa cotidianamente en México, tristemente. No es un hecho cierto para el caso en concreto, entonces un juez de control te lo va a desechar. Y tomando en cuenta de que la medida es para garantizar la comparecencia del imputado al proceso, ¿no? Entonces, o cualquier otra que podría ser, por ejemplo, si el delito fue cometido con medios violentos y quizás no sea suficiente nada más evitar o imponerle que no se acerque a un lugar, lo guardas mejor. Sobre todo para garantizar la seguridad de víctima, testigo y ofendido, o la no obstaculización. Pero pues ya, si tienes otra, por ejemplo, la comparecencia, el dispositivo electrónico, el arresto domiciliario, y garantiza. Dime. Aquí es donde me surge la duda, ¿por qué tanta prisión preventiva si lo puedes garantizar de igual forma con arresto domiciliario? Entonces... Eso pregúntale a tus legisladores, porque es una política criminal durísima. Existen, ojo, otra tarea, por favor apunten su tarea, yo también la voy a apuntar porque si no se me va a olvidar. Busquen las determinaciones de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, comisión, no corte, son recomendaciones de la comisión, me parece que es contra Chile, creo que sí es contra Chile, respecto a la prisión preventiva. Ahí se esgrimen los razonamientos de por qué se vulnera la presunción de inocencia con la prisión preventiva oficiosa o la prisión preventiva. Lamentablemente es una recomendación todavía y ningún imputado se ha reventado el tiro, bueno, mexicano, a llegar hasta la corte. Ojalá en unos 15 añitos ya llegue para que nos rompa toda la lista negra que tenemos. Hay países donde la prisión preventiva oficiosa no existe, me parece que es Costa Rica, creo. También Costa Rica es el único país que no tiene ejército, ¿sabían? Entonces, sí es un tema bastante importante, pero la política criminal que venimos arrastrando en México es muy dura y venimos arrastrando muchas muletillas o muchas traves del sistema anterior. Porque nada más acuérdate lo que se llamaba antes auto de vinculación a proceso, antes se llamaba auto de formal prisión, y ahí era fianza o fianza. Y no salías, o estabas encerrado. ¿Qué no se supone que este sistema es más garantista? Ahora, ¿por qué de la política criminal voltea a ver a la sociedad? Yo no creo, ojo, otra vez voy a hacer un comentario, no es por razón de género, no lo tomen a mal, pero yo no creo, por ejemplo, este movimiento de las mujeres feministas que vean a una persona por violación denunciada nada más, vinculada a proceso, ojo, no sentenciada. No creo que este movimiento les fuera grato ver a esa persona no privada de su libertad. No es un comentario de género, es la realidad. No veo yo a una persona que fue golpeada, que fue o un homicidio calificado, a quienes los familiares quisieran verlo no privado de su libertad. Es decir, pues en la calle, ¿no? Es la política, ideología cultural y también política criminal que venimos arrastrando. Contextualizar a todo el país de un sistema garantista de derechos humanos en materia de justicia penal es una labor imposible. Y el hecho de hacerle entender a toda una nación que
El vincularte a proceso no te hace culpable. El enseñarle a toda una nación la diferencia entre imputado y sentenciado, la diferencia entre derechos humanos y garantías individuales, para empezar, o sea, ¿en qué momento? Entonces es una política que se ha adaptado a la cosmovisión social y también todos los problemas que tenemos arrastrando del sistema anterior. Ojo, no es un tema de género, no lo vayan a tomar a mal, pero pues es la realidad. O sea, la sociedad no está lista como tal para un sistema más vanguardista. También los imputados, no te creas que son angelitos, ¿eh? O sea, sobre todo los delitos cometidos por crímenes violentos, pues eso sí no se merecen, pero el perdón de Dios. Recuerden que siempre hay dos verdades, la verdad material y la verdad jurídica. Y pues nosotros siempre, como abogados, debemos entender que a veces no podemos cambiar el mundo y nos tenemos que ceñir siempre sobre la verdad jurídica. La verdad material, pues no siempre queda en autos, ¿no? No siempre queda en los juicios. Eso pues ya está fuera de nuestras manos. Entonces, si quieren ser defensores, de una vez vayan preparando el hígado para ver cosas horribles. Y tragárselo y defenderlos y cobrar. Y que les sepa bien, porque es su trabajo. ¿Sale? Ahora, sigamos, porque si no nos ponemos melancólicos aquí. Catálogo 167 del Código Nacional. Ojo, hubo una reforma hace una semana, ¿eh? Hubo una reforma que sí dije, wow. Adivinen en qué consistió la reforma al artículo. ¿No? ¿Nadie? Se añadió otro delito a la lista. Como 4. Se añadieron delitos al catálogo de prisión preventiva oficiosa. O sea, sí da risa, pues, porque de plano el Estado ya no encuentra una forma de inhibir la conducta delictiva. O sea, también es un error de visión por parte del Estado creer que el tipificar o más bien catalogar a todos los delitos como prisión preventiva oficiosa va a inhibir el crimen. No. Está mal planteado. Entonces, si se pueden remitir al 167. Ahí. Lo encuentro. Ayuda. Ahí está. Miren, se añadieron se añadió abuso sexual o violencia contra menores, feminicidio, robo a casa, habitación, ejercicio abusivo de funciones, enriquecimiento ilícito, robo a transporte de carga en cualquiera de sus modalidades. Entonces ya todos esos van para adentro de prisión preventiva oficiosa. Toda la gente como, ¡yay! Ya si me roban mi camión lo van a meter al tambo. Los doctores en derechos humanos, chale con los legisladores, ¿no? Otra vez añadieron más delitos. Bueno. Ojo, aquí hubo una reforma importantísima. Hubo un párrafo añadido que a mí, se modificó, que a mí sí me llamó bastante la atención. Si van a ser ministerios públicos, por favor, no peculen con esto. Por favor, no se llenen las bolsas con esto. Dice, se añadió en ese mismo artículo 167. El juez no impondrá prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público. ¿Qué poder le acaban de dar en las manos al MP? Por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad, o bien cuando exista voluntad de las partes para celebrar un acuerdo reparatorio de cumplimiento inmediato. Siempre que se trate de alguno de los delitos en los que sea procedente dicha forma de solución alterna del procedimiento. Entonces, ¿es o no es letra muerta esto? Homicidio. Totalmente muerta. De esos delitos no omiten mecanismos alternos. Exacto. Violación, cerrado. Feminicidio, cerrado. Robo calificado, cerrado. Homicidio calificado. Secuestro, cerrado.
sea, nos quedamos con el catálogo. Ahora, más candados. La solicitud deberá contar con la autorización del titular de la fiscalía o de la persona funcionaria en la cual delegue esa facultad. No, yo no sé para qué pusieron ese párrafo, yo creo que está ahí de oquis. O sea, nada más como que le quisieron dar alas como a los garantistas de, mira, sí se puede, de repente continúas leyendo, pum, nada. Pero revisen la recomendación de la comisión. Igual y si creen, son partidarios de la prisión preventiva oficiosa, pues en algo les ha de servir cómo combatir cuando algún abogado solicite un control difuso de convencionalidad. Aquí jueces de control me lo han concedido por robo, por abuso sexual y no me acuerdo por qué otro delito me concedieron el control difuso y no impusieron prisión preventiva oficiosa. Pero homicidio lo intenté y me mandaron a volar, ¿no? No se pudo. Se intentó, pero se perdió. ¿Y tuviste que solicitarlo? El control difuso lo tuviste que solicitar. Es lo que te comentaba hace cuando empezábamos la clase, es de oficio. Debería, pero no. Debería, pero no, porque aquí también están casados. Bueno, los jueces de control en sí, pues también están muy casados con el código, son muy taxativos. Ven el catálogo, pum, ahí te vas derechito. Prisión preventiva oficiosa, y ahí ves al Bembo defensor, tu servidor, solicitando un control difuso. Sí, me han concedido, pero pues no, en homicidio no se pudo. O también el homicidio calificado como medios violentos, ¿no? También me estaba pidiendo peras al olmo, pero bueno, ni modo. Entonces, para que lo tengan en consideración. Listo. Ya estamos por acabar. Plazo de cierre de investigación, pero bueno, antes, ¿alguna pregunta de las medidas cautelares? Porque si nos perdimos en las ramas tantito. Alejandra, tú no has hablado, ni siquiera conozco tu voz. Te veo enojada. ¿Me odias? ¿O algo así? ¿Odias a Rodo? A Rodo sí lo odias, ¿verdad? ¿Ninguna pregunta? ¿Segura? Va. ¿Quién más? No sé, Moisés, tampoco te he visto. No te he hablado, no has hablado. Jesús, ¿alguna pregunta? Ok. Victoria. Todo bien. Jairo, No, Rocío. hasta ahorita todo bien. Patricia. ¿No? ¿Emanuel? ¿Nadie? Ok. Bueno. Terminamos. Plazo de cierre de investigación. El periodo de tiempo con el que cuenta el Ministerio Público para reunir, ojo, todos los datos de prueba que considere pertinentes para sostener su acusación y desahogarlos en la audiencia de debate. ¿Okay? ¿Qué quiere decir esto? Una vez declarada ilegal la detención, nos vamos a la imputación, se vincula a proceso, se impone una medida. ¿Qué sigue en la audiencia inicial? Lo último, debatir el plazo de cierre de investigación complementaria. Por eso les dije al inicio de este módulo, bueno, de esta materia, que había dos investigaciones, la inicial y la complementaria. La inicial es hasta antes de la audiencia inicial y la complementaria es después de concluir la audiencia inicial. Ojo, vamos a volver a retomar. Es una cosa muy distinta audiencia inicial que etapa inicial. Son dos cosas diferentes. La etapa inicial, ojo, etapa concluye cuando se acaba la investigación complementaria. La audiencia inicial concluye con el debate para el plazo de cierre de investigación complementaria. ¿Qué quiere decir? Una vez impuestas las medidas cautelares y que tu cliente se pone a llorar porque le impusieron prisión preventiva, se los juro que pasa cada vez, siempre pasa, siempre lloran. Se abre el debate, el Ministerio Público dice, señoría, solicito, se abra debate para el plazo de investigación complementaria. Bueno. El Ministerio Público te dice, ok, pues mira, tengo que hacer esto, es ejemplo. Si necesitan dictámenes en balística, dictámenes en criminología, dictámenes en topografía, dictámenes en planimetría, más médicos forenses, levantamientos de cadáver, muchas cosas, inhumaciones, exhumaciones, intervención de telecomunicaciones. Les estoy hablando como si fuera un delito de delincuencia organizada, ¿no? O sea, que necesitan como 1,000 millones de actos de investigación. El plazo máximo
que se le puede otorgar a la fiscalía es de 6 meses. ¿Ok? ¿Atendiendo a qué? Estas son las reglas. No puede ser mayor a 2 meses el plazo de investigación complementaria si la pena máxima del delito no pasa de 2 años de prisión. Pues yo no conozco muy pocos delitos que tengan menos de 2 años. O creo que ninguno. Si el delito, la pena máxima del delito está sancionada con más de 2 años en su máximo, no puede ser mayor el plazo de 6 meses. Es decir, el tope van a ser 6 meses siempre. En el debate, ¿se puede solicitar una prórroga? Sí. Pero no puede ser una prórroga de 6 meses. Puede ser, si mucho, de 3, por parte del MP. La víctima, el defensor, sí pueden solicitar también una prórroga. Ojo, cuando concluye este plazo de investigación, se debe presentar el escrito de acusación. Es decir, si el Ministerio Público, si se le conceden los 6 meses para su investigación complementaria, una vez concluidos, tiene 15 días para presentar su escrito de acusación. Con la presentación del escrito de acusación, concluye finalmente, ahora sí, la etapa inicial, inicia la etapa intermedia del proceso penal. ¿Sale? Ahora, también debemos de tener en cuenta estas consecuencias. No nada más es ejercer la acción penal. ¿Cuáles pueden ser? Una vez que concluya el plazo de cierre de investigación complementaria, la Fiscalía debe, 1, solicitar el sobreseimiento total o parcial de la causa penal. 2, la suspensión del proceso. 3, formular acusación. Y esto da inicio a la etapa intermedia. ¿No entra aquí el acuerdo reparatorio dentro de esos? Pues ahí solicitas la suspensión por lo mismo, por una salida alterna. O sea, pero el acuerdo reparatorio, acuérdate que tienes que derivar la carpeta. Derivarla a mecanismos. Exactamente. Se deriva. Es que yo he visto acuerdos reparatorios que se dan en audiencia frente al juez. Pues no, esos se ratifican con el juez. Una vez judicializada la carpeta, esos acuerdos deben de ser ratificados. Cuando no se ha judicializado, se ratifica con el MP. Oh, yeah. También se puede hacer la propuesta, o sea, obviamente con un delito que admita este medio alternativo, ¿no? Sí, precisamente ahí. De hecho, he visto que el juez propone eso a las partes, sobre todo en delitos que son a petición de parte. Claro. Sí, sobre todo en delitos patrimoniales y que no se hayan afectado bienes jurídicos como tan valiosos. Se puede. Pero pues entre que lo sugiere el juez y que no, pues el MP está obligado a seguir investigando. Ojo, tip como litigantes, sobre todo defensores. Consejo. Si, ejemplo, los 6 meses empiezan hoy y terminan en septiembre, el día 5 de septiembre terminan los 6 meses del Ministerio Público y no ha presentado acusación, los defensores pueden seguir investigando. El plazo es nada más para la fiscalía, no para ustedes. Ustedes sigan investigando lo que quieran. Hasta en tanto se lleva a cabo la audiencia intermedia, donde está el descubrimiento probatorio. El límite es para el Ministerio Público. Si el 5 de septiembre, por ejemplo, de los 6 meses, el Ministerio Público quiere incorporar actos de investigación realizados en octubre, noviembre y diciembre, fuera. Porque tuvo sus 6 meses. Si es que obviamente no se le otorgó una prórroga. Sin prórroga y pretende incorporarlos, están fuera. Pero una vez terminados los 6 meses, los defensores pueden seguir investigando hasta en tanto se lleva a cabo la audiencia intermedia. Es un plazo únicamente regulador de la facultad de investigación de la Fiscalía. ¿Sale? Melanie, tampoco te he escuchado. Dime, te leí en el grupo nada más.
Estabas diciendo, no, el licenciado es bien mala onda. No, no es cierto. No, estoy anotando todos los ejemplos que está poniendo también. Okay. Pero hasta ahorita todo bien. Dale. Yasmani, no te he escuchado hoy. Te he visto más participativo en otras sesiones. ¿Alguna pregunta? No, estoy siguiéndolo aquí en el diagrama. Miren, dale. Aquí tengo el diagrama y lo estoy siguiendo con los artículos y todo el flujo. Súper. Si pueden comprarse, creo que hay un código nacional comentado por Carbonell. Es bueno para orientarse, sobre todo los que están en semestres de primero a cuarto y como que no han llevado la materia, se pueden orientar mucho. ¿Sale? Y acabamos. Bueno, más o menos, ¿no? Porque pues, sí hay muchas cosas que todavía necesitamos aprender. Rápido. Tienen que distribuirse, obviamente, los equipos para la carpeta de investigación. Ya la leyeron. ¿Va? Sí. Con las tipificaciones penales, no vayan por homicidio si es que no quieren. Calificado. Si quieren, vayan por feminicidio. Pero depende de qué postura les toque. Obviamente, si son fiscalía, ustedes van a determinar el tipo penal. Si quieren imputar por abigeato o alguna cosa así, pues ustedes, ¿no? Pero están en su facultad de tipificar como ustedes gusten. Ahora, controles de detención. Acuérdense, les voy a mandar las láminas. Ministerios públicos, ojo, pongan atención. A quienes les tocan MP, apunten rapidísimo. Tienen que sustentar la demora de la retención. 1. Acreditar también el tiempo de retención en su término ministerial. ¿Se excede? Si no se excede. 2. Tienen que acreditar de una manera justificatoria y también razonable si el imputado presenta golpes, moretones o algún otro tipo de equimosis, laceraciones, cualquier herida que pudo haberse causado entre la detención y la puesta a disposición, ustedes tienen que blindarla de alguna manera razonable. Por favor, razonable. No me vayan a decir es que, pues fíjese que veníamos en la carretera y se quiso aventar por el barranco y así que está descalabrado. No. Tiene golpes en el abdomen, se peleó con un canguro, señoría, pues no, ¿saben? Entonces, así, por favor. Recuerden, algo que sea lógico y que sea razonable. Defensores, le tienen que pegar, obviamente, a todas las violaciones que existen, ya sean violaciones a derechos humanos, ya sea violaciones en cuanto al proceso penal, o ya sea que no encuadre la detención en un supuesto de flagrancia. Vamos a usar los supuestos de flagrancia que tenemos en el Código Nacional, ¿ok? Persecución, señalamiento, etcétera. Ya conocen ustedes lo que vimos. En cuanto al control de detención, ojo, aquí otra vez, ministerios públicos, por favor, en la imputación, a mí no me gusta que los ministerios públicos se pongan a leer. Recuerden que la imputación es únicamente la narración y atribuibilidad que le hacen ustedes al imputado diciéndole, señor Rodolfo Arango, está una investigación en su contra por el delito de homicidio calificado cometido en contra de la persona tal, o quien en vida respondía con el nombre de el tal día en tal lugar, por lo que los hechos atribuidos a usted son los siguientes. Usted el día tal hizo de tal forma, la arrastró, la tiró, la apuñaló, le disparó, la enterró, la fue a dejar. Y, ok, los datos de prueba con los que cuenta esta fiscalía son estos. Entonces, los enumeran. Y las personas que deponen en su contra son estos. Lo van a enunciar absolutamente todo. Defensores, si ven que a la fiscalía se les chispa algo, no digan nada. Si ven que son imprecisos o les falta aclarar o precisar un punto de modo, tiempo, lugar, circunstancia, solicítenlo al juez de control. Señoría, solicito que se le pida al Ministerio Público que precise esta circunstancia, pues no me quedó claro, no le quedó claro esta defensa. ¿Sale? Para saber con puntos y comas qué se le está atribuyendo. 3, vinculación al proceso. Fiscalía, por favor, tienen que hacer un silogismo jurídico. ¿Qué quiere decir eso? Tienen que hacer una hilación, una unión entre lo fáctico, es decir, los hechos, lo jurídico, en donde está sustentado, y lo probatorio. Es decir, los datos de prueba con los que cuentan hasta este momento. Ejemplo, su señoría, esta fiscalía solicita se vincule a proceso a Rodolfo Arango por el delito de homicidio calificado cometido en contra de quien en vida respondía al nombre de Alejandra,
y previsto y sancionado en tales lugares, y con fundamento en los artículos 300 y tantos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior derivado de los siguientes hechos. ¡Pum! El día tal, Rodolfo Arango fue y relatan todo. Para sustentar lo anteriormente manifestado, tenemos los datos de prueba consistentes en, ¡pum!, que nos dice esto. ¿Qué les dice cada dato de prueba? El criminalista les dice que encontró esto, la médico legista nos dice que encontró esto. No me lo lean, nada más me tienen que decir qué dice cada dato de prueba, qué habla por sí sola. Y rematan con su solicitud nuevamente y fundamento jurídico de dónde encuadra el tipo penal. Ojo, también recuerden, modo de participación, si es autor material, autor mediato, partícipe, cómplice, o es el único autor material, y forma de intervención también. Y también tienen que destacarme a mí qué tipo penal, qué modalidad, si hay agravantes, cuáles son, si hay atenuantes, cuáles son. Y otra vez sustentar la petición de la vinculación a proceso en el Código Nacional. ¿Dónde viene esa solicitud? Creo que es el 314, 15, 16 y 17. Pero tienen que echarse un clavado para que empiecen a familiarizarse con el código. ¡Ojo! Ojo también, defensores, cuando vayan a responder la vinculación a proceso tienen que hacer silogismos. Pueden hacer dos cosas, únicamente. Imaginemos que ustedes toda la carpeta ya tienen, aportaron un chorro de cosas, ¿no? Si tienen testigos, peritos o cosas a su favor, utilícenlas. Desarrollen una historia cronológica de qué hizo su cliente y qué no hizo. ¿Y cómo lo van a sustentar? Ustedes también tienen que sustentarlo. Si advierten errores en los actos de investigación de la Fiscalía, evidencíelos en ese momento. Tal perito no plasmó su huella profesional, su cédula profesional, no lo firmó, no empleó su metodología, no le podemos creer a este perito porque posiblemente estamos a la vista de un dictamen pericial pues negligente de una persona poco preparada, por lo tanto no se debe tomar en cuenta para el estándar mínimo probatorio que exige este momento procesal. ¿Ok? Silogismo jurídico también, por lo tanto ustedes van a solicitar también con fundamento en el Código Nacional el auto de no vinculación a proceso. ¿Por qué? Ya sea porque no existe la apariencia de un hecho aparentemente delictivo o que no se desprende la probable participación o comisión de su cliente. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, a ver, ¿quién abrió su micrófono? Kevin, dime. No, dije que no. Okay. Bueno, entonces, de volada. Medidas cautelares, ministerios públicos, necesidad de la cautela. ¿Cómo la vamos a sacar? Tienen la opinión de la unidad de medidas cautelares. Acuérdense, el arraigo se basa en personas, trabajo y cosas. Y tiempo ahí, obviamente, ¿no? Ahora, ¿cuáles son? ¿Cómo vamos a sustentar también la necesidad de la cautela? De acuerdo a los tres objetivos que rigen las medidas cautelares. ¿Hay peligro para la víctima? ¿Hay peligro para el testigo o para el ofendido? Sí, susténtenlo. ¿Por qué? Pues es que fue cometido con medios violentos, es que se hizo de tal forma el hecho, es que tal. ¿Hay peligro de sustracción de la acción de la justicia? Sí, porque no hay arraigo, porque no tiene un trabajo estable, porque lleva nada más un año viviendo acá, porque vive rentado y no tiene algo propio que lo amarre a esta ciudad, porque tiene familiares en otros lugares y pueden hacer que se sustraiga de la acción de la justicia. ¿Representa un peligro para la obstaculización? Sí, porque es servidor público, porque conoce el sistema, porque sabe cómo manipular evidencia. Susténtenlo. Ojo, soliciten una medida cautelar razonable. No estoy, si van a solicitar prisión preventiva, ojo, yo aquí no me van a solicitar oficiosa, ¿eh? Si van a solicitar prisión preventiva, háganlo y susténtenla. Esa se llama prisión preventiva a ruego. Sustenten el porqué de la necesidad de la cautela, basándose obviamente en los principios. Defensa. Contraviertan todos y cada uno de los argumentos de la Fiscalía para la necesidad de la cautela. Pinten a su cliente como un angelito, obviamente razonable, con base en lo que tienen en la carpeta. No inventen cosas. Por favor. Porque me ha tocado un chorro de personas que han inventado. No, es que este es un pan de Dios y va a la iglesia cada 7 días. Ajá, ¿y eso mi qué? ¿No? Entonces, háganlo de manera consciente, razonable y con sustento en la carpeta de investigación. Ojo, ¿qué sugiero siempre? Propongan medidas cautelares diversas. Propongan medidas cautelares diversas. Dato importantísimo, me encantaría ver a un ministerio público en el ejercicio que me cite el principio de mínima intervención. Les juro que les mando una bolsa de paletas. Pero susténtenlo, ¿por qué? No es nada más solicitarlo porque sí. Sustenten por qué la mínima intervención.
Unas tlayudas, mejor. Sí, claro, las que gustes, hasta en Express las mando. Plazo de cierre de investigación, no tenemos mucho de dónde cortarle. ¿Por qué? Porque por el delito pueden 6 meses, pero Fiscalía, no me soliciten los 6 meses, soliciten menos, pero susténteme por qué. Necesitamos hacer tantos dactiloscópicos, tantos médicos, tantos forenses, tantas inhumaciones, tantas exhumaciones, muchas cosas, y cada uno nos toma determinado tiempo por carga de trabajo, por lo que tú quieras. Ahora, defensa. Recuerden que ellos tienen el poder del Estado, tienen laboratorios, tienen todos los mecanismos, tienen todos los peritos, tienen todas las herramientas para poder realizar todos y cada uno de los actos de investigación. Los defensores particulares no somos peritos. No tenemos ese imperio como lo tiene el Ministerio Público para hacer investigaciones. Entonces, puede ser irrazonable, puede ser impertinente o puede ese plazo de investigación ser abusivo. Ahora, añádenle, ejemplo, para el plazo de cierre de investigación vamos a tener el supuesto, anótenlo también, de que el imputado está en prisión preventiva oficiosa. Solo para efectos del debate ¿cómo se llama? ¿Qué les dije? Plazo de cierre de investigación. Eso también podría ser una vulneración a los derechos procesales de la persona imputada, porque entre más tiempo va a estar encerrado y más tiempo va a estar esperando su juicio. Eso puede ser un buen argumento para el plazo de cierre, si es que la Fiscalía se la mancha y quiere 6 meses. O igual soliciten 6 meses, pero justifíquenlos. ¿Órale? Chavos, son 3:30. Buena tarde. Lean la carpeta. Antes de despedirnos, porque la semana pasada no lo hicimos, enciendan su camarita rapidito para la fotito. Pongan su mejor cara sabatina que tengan. Patricia, de gorra, me pides imposibles. Hernández y Emanuel, a la de 3 enciendan su video, salvo que se estén duchando, ahí ya no. Y solamente nos faltarías, Patricia. Patricia, manifiéstate si estás ahí. Bueno. 1, 2 y 3. Perfecto, pues muchas gracias. Ya les he compartido las asignaciones tanto por